En el vídeo de hoy vamos a analizar la Black Crown Python 12K, una pala de carbono y sobre todo con un precio que es imbatible, así que quédate hasta el final si quieres saber cómo funciona. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más al área de review. Vamos a estar analizando hoy la Black Crown Python 12K y bueno, pues para todos aquellos jugadores que estáis buscando palas de carbono pero a un precio razonable, como es el caso de esta pala, creo que es una muy buena opción. Ya vais a ver después en cuáles han sido mis sensaciones en pista, pero es una pala que me ha sorprendido porque no era para el perfil que yo esperaba, por el precio que tiene. Está colocada pues en esa horquilla entre los 100 y los 150 euros, todo esto sin añadir descuentos. En la web de Padel Nuestro la encontrábamos en 139 euros y para todos aquellos de la comunidad que utilizáis el código de descuento de MTP, pues son un 10% de descuento, y más aún si compráis, ahora también tenían una oferta de la segunda pala a un 50%, todavía la vais a sacar más barata. O sea que lo que os quiero decir es que la vais a poder sacar en un precio muy cercano a los 100 euros, que yo creo que es algo interesante. Marcas como Combat o marcas como Quickma se están moviendo en esa horquilla y yo creo que es un poco la zona donde hay más pelea, ¿no? Donde realmente están las marcas intentando ganar cuota de mercado, y bueno, pues para todos aquellos que buscáis una alternativa en esa franja de precio, creo que puede ser muy interesante. Yendo a los componentes más a nivel técnico, ¿no? de la pala, encontramos un marco de carbono 12K, en este caso son 3 capas de fibra de vidrio y una capa externa de carbono 12K, por lo tanto, bueno, pues encontramos esa rigidez propia de las palas de carbono, y una goma que, bueno, lo marca, en este caso Black Crown la marca como goma soft, pero la realidad es que va súper blanda. Dice, yo no he tenido la sensación en ningún momento de que sea blanda. Esto, me perdonen Black Crown, pero este es el sonido que tiene. En mi opinión no es una goma blanda. Os voy a poner otro ejemplo. Fijaos que aquí tenemos la SWAT de Combat, que para mí sí es una goma blanda, y fijaos que en este caso yo noto más dura en ese sentido. Mi tacto ha sido de goma y de pala dura cuando hemos ido a probarla, pero en cualquier caso os doy más sensaciones cuando lleguemos a la parte de pista. En la capa externa encontramos que es un acabado mate, como ya sucede en otras palas de Black Crown. Si os fijáis, el logotipo es como si fuera, yo creo que es una pegatina, creo que es un sticker, por lo tanto es todo mate, excepto esta parte que sí que es como más brillo, carece de rugoso de ningún tipo, así que bueno, hay muchos de vosotros que no queréis que no lleve rugosidad la pala, principalmente para no tener que estar lidiando con el efecto de los rivales, así que para los que buscáis que no lo lleve, esta sería desde luego una muy buena opción. Un corazón clásico, en el caso de Black Crown lo hemos visto muchas veces, que añade un poquito más de balance a la pala, y el contacto es rápido y directo gracias, bueno, a un puente clásico como tenemos de doble brazo. En el caso del grip, pues bueno, un grip de tamaño normal, me recuerda ligeramente al de la Python 9.0 o la 9.0 Soft que lleva Eli, bueno, un poco en esa línea. Por cierto, para los que queráis saber cómo funciona la de Eli, os dejo aquí el enlace. Y bueno, el tapón, grip, un poco en la línea como lo suelen venir haciendo. Sí que en mi caso he tenido un pequeño problema que se ha acabado despegando, nada grave, pero bueno, a veces os tengo que contar estas cosas. Sí que en un par de Black Crown me ha sucedido que se me ha despegado este tapón de super glue y solucionado no se te mueve más en la vida, ¿vale? Que todos los problemas sean esos. La cuerda, una soga corredera de tamaño perfecto, sin más molestia que esa, ¿vale? Para los que os gusta este tipo de cuerda. Y en el borde, en el marco, pues encontramos que sin más, no lleva protector de ningún tipo, ni pegado, o sea, ni adhesivo, ni ya con la pala. En el caso de que lo queráis, pues lo podéis añadir, ya lo sabéis. Pero sí que os diría, por hablar un poco del comportamiento ya e irnos a pista, que el balance de esta pala es un balance, para mi gusto, alto. Es decir, que no cabecea muchísimo, pero es alto o medio alto. Por lo tanto, si le vais a poner un protector, tenéis que tener en cuenta que la pala te va a cabecear todavía más y bueno, pues se va a convertir en una pala más agresiva para lo bueno en la red, pero también para lo malo cuando estéis defendiendo en el fondo de la pista. Estamos probando esta Python 12K y bueno, mis sensaciones de primeras, es una pala que tiene el balance medio alto, ¿vale? O sea, la forma que tiene es una forma, parece Avant, pero se mueve mejor de lo que yo me esperaba, ¿eh? No es tan hacia la punta la sensación que tengo. Eso sí, goma dura. ¡Uy!
se nota durita, no sé si escucháis el sonido, ahí por ejemplo si no la toco en el centro de la pala, se nota. Con el punto dulce, la verdad que va fantástica, controlo muy bien en el juego lento, fijaos ahí, puedo poner la pelota de chiquita prácticamente donde quiero, pero la sensación, equipo, es de pala dura, ¿vale? Para que lo sepáis. Fijaos que en las bolas bajas puedo seguir defendiendo, o sea que no se mueve mal del todo, fijaos que de ahí la puedo mover bien, la punta de la pala, y en definitiva, sobre todo es bastante predecible, que yo creo que es lo que buscamos en una pala con una goma así durita, con este tacto, así que en defensa me gusta bastante. Yo le pondría un 7,5-8 al menos, me gusta. Vale, estamos ahora en la red y las sensaciones un poco parecidas a las que tenía en el fondo de la pista. Se mueve bien, la pala se mueve bien en los cambios de dirección. Como os decía, pensaba por la forma que iba a tener un comportamiento más de pala avant. Es verdad que es durita, pero el punto dulce es bastante agradable, siempre partiendo de la base de que estamos ante una pala, como os digo, dura. No tiene rugoso, pero no por ello la bola tiene poco efecto. Fijaos ahí que, bueno, la pelota coge efecto para hacer dejadas, lógicamente menos, pero bueno, es suficiente, yo creo. Tenemos la cuerda, no sé cómo es el nombre, pero bueno, de estas que se estrangulan. Yo me encuentro cómodo con ello, también porque estoy acostumbrado. Longitud del grip, pues lo mismo, contenida pero aceptable, no es de las mayores que, por ejemplo, tenemos la Nakano, que sí que la pala con la que jugaba Marta Marrero, esa sí que tiene más grip, pero en líneas generales es bastante agradable. La verdad que es muy agradable en el juego aéreo, porque tenemos ese tacto durito, pero se mueve muy bien, no lo estáis viendo, pero la pelota aplasta correctamente atrás. El balance hace que la pelota vaya bien profunda. Muy bien. En el juego aéreo, todo lo que son víboras y bandejas, la pala responde perfecta. El rulo ahí. El rulo va bien. Muy cómoda. ¡Ah, el rulo! Y para la pegada, pues ya os digo, hace bastante frío aquí ahora mismo, pero no sale mal. Fijaos que el sonido parece que no va a responder, suena así como duro, pero luego la pelota vuelve, ya os digo, hace bastante frío. Así que, en resumidas cuentas, pala durita, suena a veces como que no lo hubiéramos pegado con el punto dulce, pero sale bien, buenas sensaciones. A mí ya sabéis que la goma así más tirando a dura me gusta, este es el sonido que tiene y bastante manejable, así que me ha gustado muchísimo. Le pondría 7,5-8 en la defensa y casi que la misma nota, 7,5-8 también en el ataque, una pala de notable alto. Después de haber visto cuál ha sido el comportamiento en pista y como resumen, intento haceros un poco un resumen, porque si bien no hay una pala que le guste a todo el mundo, hay una pala para cada jugador. Yo creo que esta es una pala para alguien que está buscando pues un material no muy caro, o sea, en una zona asequible a nivel económico, pero que no por eso te quite prestaciones de competición. Para mí es una pala que te puede venir muy bien si tienes un nivel de medio en adelante. No la recomendaría para un principiante porque es tirando a dura y porque tiene balance, pero si ya juegas, yo creo que te va a gustar, ¿vale? Tienes una potencia más que de sobra, tiene buen control. Y eso sí, pues cabecea ligeramente y tiene ese tacto seco, ¿no? Pero que, como os digo, si ya tienes un nivel de medio en adelante y quieres tenerla como primera o segunda pala o no te quieres gastar mucho más, estoy seguro de que te va a funcionar muy bien. En cualquier caso, si ya la has probado, déjame en comentarios cuáles son tus sensaciones, que nos ayuda mucho tener otros puntos de vista que no sea solamente el mío, y nos veremos en el próximo vídeo. Ya sabéis, dale a me gusta, compártelo con tus amigos, comenta todas las sensaciones que tengas con esta pala y nos veremos en el próximo vídeo.